Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres todos seres amados, congregados hoy, domingo, Dominus Deus, día que dominó el Señor, 20 de octubre del año 2024, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amayá. Reciban un amoroso saludo fraterno de su siervo de Dios, servidor vuestro, amigo y hermano, en Campus, Vereda La Estrella, Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si. Y hoy la palabra de Dios en el Evangelio de San Marcos nos habla sobre Santiago y Juan, los hijos del Zebedeo, los Boanerges, hijos del trueno, como les reconocía el Señor, por su ímpetu, por su fuerza, por su espíritu, pero también por su prepotencia como seres humanos, por esa humanidad que nos reviste, queriendo ser los primeros lugares, queriendo estar a la derecha y a la izquierda, le piden al Señor esa concesión especial. Pregunta el Señor que acaso pueden tener el bautismo que Él va a tener. Y ellos le contestan que sí. Y efectivamente el Señor dice que van a beber su sangre, porque es la cruz de Cristo que Él está anunciando con ese bautismo, la pasión, muerte y crucifixión. Y seguro que habrían de tener el martirio, en especial Santiago. Juan sí murió por edad adulta, por su mayoría de años, en la vejez. Le permitió el Señor, pero también tuvo martirio, persecución, como todos los apóstoles. Y en la carta a los Hebreos nos habla sobre Jesús sacerdote, el bueno y eterno sacerdote según el rito de Melquisedec. Y en la carta misma a los Hebreos se exalta la condición del ser humano piadoso, caminando con Cristo en el sacerdocio, hermanos consagrados, in persona Christi, que reciben esa bendición del cielo para seguir a Cristo. Cristo resucitado y resucitador. Y en el siervo doliente, en el libro de Isaías, cómo es triturado el Señor como el trigo para fecundar la tierra, para poder dar la libertad a todos los hombres y mujeres. Se habla en sentido genérico. En esa exhortación estamos con el Salmo 33. Muéstrate bondadoso, Señor, con nosotros. Nos ponemos en gracia de Dios con el Espíritu Santo para hacer la lectura y la meditación de la palabra de Dios. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para aprender, método para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, entre los versículos 10 y 11, el Señor quiso oprimirlo con el sufrimiento, y puesto que Él se entregó en su sacrificio por el pecado, tendría larga vida y llegará a ver a sus descendientes. Por medio de Él tendrán éxito los planes del Señor. Después de tanta aflicción verá la luz y quedará satisfecho a saberlo. El justo siervo del Señor liberará a muchos, pues cargará con la maldad de ellos. Por eso Dios le dará un lugar entre los grandes
y con los poderosos participará el triunfo porque se entregó a la muerte y fue contado entre los malvados, cuando en realidad cargó con los pecados de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. Den gracias al Señor al son del arpa, cántenle himnos con música de salterios, cántenle un nuevo canto, toquen con arte al aclamarlo. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. La palabra del Señor es verdadera, sus obras demuestran su fidelidad. El Señor ama lo justo y lo recto, su amor llena toda la tierra. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. Honren al Señor todos en la tierra, honrenlo todos los habitantes del mundo, pues Él habló y todo fue hecho, Él ordenó y todo quedó firme. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. El Señor hace fracasar por completo los proyectos de los pueblos paganos, pero los proyectos del Señor permanecen firmes para siempre. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. El Señor mira desde el cielo y ve a todos los hombres, desde el lugar donde vive, observa a los que habitan la tierra. Él es quien formó sus corazones y quien vigila todo lo que hacen. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, entre los versículos 14 y 16, Jesús, sacerdote compasivo. Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos, pues nuestro Señor sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que Él jamás pecó. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de la necesidad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, entre los versículos 35 y 45. Jesús responde a Santiago y Juan. En aquel tiempo, Santiago y Juan, hijos del Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos hagas el favor que vamos a pedirte. Él les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? Le dijeron: concédenos que en tu reino glorioso nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús les contestó: ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber este trago amargo que voy a beber yo y recibir el bautismo que yo voy a recibir? Ellos contestaron: podemos. Jesús les dijo: ustedes beberán ese trago amargo y recibirán el bautismo que yo voy a recibir, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí darlo, sino que les será dado a aquellos para quienes está preparado. Cuando los otros discípulos oyeron esto, se enojaron con Santiago y Juan, pero Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, entre los paganos hay jefes que se creen con derechos a gobernar con tiranía a sus súbditos, y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes deberá servir a los demás, y el que entre ustedes quiere ser el primero deberá ser el esclavo de los demás. Porque si aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y dar testimonio del que lo ha enviado. El testimonio del Padre, haciendo su voluntad todo el tiempo, renunciando a su propia voluntad
y haciendo la voluntad del Padre Celestial. Ese es el akenosis que nos invita el Señor a tener, ese abajamiento. Bajar nosotros, decrecer, para que suba Cristo, para que crezca Cristo, resucitado y resucitador. Hoy en el Evangelio de San Marcos, en esa manifestación de poder, de querer ser el primero, de ser servido por los demás, Jesús da una muestra de humildad, de obediencia al Padre, en pobreza espiritual, para decir que es al contrario, es haciéndose el más pequeño y el servidor de todos, es entregándole todo, entregando todo de sí, desgastándose hasta el final, tomando, como él mismo lo decía allí, el cáliz, bebiendo el cáliz de su pasión, muerte y crucifixión, el trago amargo, que allí en el Monte de los Olivos le decía al Padre que si es posible aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. En esa manifestación de amor del Señor, de esa forma compasiva de mirar la obra humana, de mirar la humanidad y sus sufrimientos. El Señor también se compadeció y quiso vivirlo, y quiso someterse al martirio, a la cruz, al desprecio, como el ángel mismo lo trató de salvar, le ofreció la oportunidad de acompañarlo en el dolor, salvarlo de sí mismo, de sus tentaciones, de las tentaciones del maligno. Asimismo nos ofrece a nosotros el ángel guardián, custodio, que nos acompaña siempre para no dejarnos caer en la tentación, con el Espíritu Santo, con la fuerza del Espíritu Santo, con el poder y la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para sacarnos adelante en nuestros suplicios. Asimismo el Señor le enseñaba a Juan y a Santiago que no es teniendo más que a Dios como jefe, a Jesús como sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, al Padre Celestial como el único Dios, que con el Hijo y el Espíritu Santo gobiernan sobre cielo y tierra, y es al único que hay que rendirles culto, al único al que hay que rendirle pleitesía, al único hay que someterse, no teniendo que imponerse sobre los demás. Todos somos iguales en lo relativo, todos somos dependientes del absoluto que es Dios, que ha sido, que es y será omnisciente, omnipresente y omnipotente. Nosotros no tenemos más que someternos a su voluntad, del Padre Celestial. Y en ese sentido fue que hizo el sacrificio por nosotros en la cruz, con todo el amor del mundo, como lo dice en la carta a los Hebreos, como sumo y eterno sacerdote según el rito de Melquisedec, se hizo amigo del hombre, sufriendo los mismos sufrimientos del hombre, similar a todo en el hombre menos en el pecado. Fue lo único que se diferenció, que antes por el contrario nos liberó de los pecados, de las culpas, de la maldición. Nos dio la bendición, nos llevó al reino de los cielos. Poco a poco a cada uno nos va llevando, nos va sentando a la derecha del Padre, pero caminando a la derecha del Padre, haciendo la voluntad del Padre. Ese es el reino que nos prometió y el que está cumpliendo con los que ya se han adelantado en este peregrinar, ya las almas reinantes, y oramos también por las almas purgantes para que también sean llevadas al reino, sean la forma de ver el mundo como un proceso de vida, de transición de esta vida terrenal a una vida celestial, gozando de la majestad y gloria del Señor, rindiéndole el honor y la gloria que merece, alabando al Señor, adorando al Señor y siendo obedientes. Nos queda a nosotros esa invitación, seres amados, ser dóciles, ser sencillos, ser humildes, para que siga creciendo Jesús en nuestro corazón, siga alimentando nuestras vidas y nos siga llevando por el camino eterno, con la ayuda de María Santísima y su esposo San José. Amén, que así sea. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto.